Hola chicos de quinto, vamos a aprender sobre los cuerpos geométricos. Son aquellos que tienen tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Los cuerpos geométricos, de acuerdo a sus elementos, se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros son cuerpos limitados solo por polígonos, como por ejemplo las pirámides y los prismas. Los prismas es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Recordemos que los paralelogramos hacen parte de los cuadriláteros, es decir, tienen cuatro lados. Clasificación de los prismas. Los prismas se clasifican según su polígono de base. Podemos observar un prisma triangular. ¿Por qué sabemos que es un prisma triangular la figura de rosadito? Porque si observamos sus bases, tienen tres lados, es decir, es un triángulo. Si observamos la figura de amarillo, tenemos un prisma rectangular o cuadrangular, ya que sus bases tienen como polígono un cuadrado. Si observamos el prisma hexagonal, sus bases son hexágonos. Elementos de los prismas. Bases. Todos tienen dos bases, siendo estas iguales y paralelas. Cuando hablamos de paralelas, es que no se van a encontrar por más de que se prolonguen, es decir, por más de que se agranden. Caras laterales son paralelogramos comprendidos entre las dos bases. Altura es la distancia que se encuentra entre las dos bases. Vértices son los puntos o esquinas de intersección donde se encuentran las caras. Aristas son los lados de cada cara o los segmentos de cara que se intersectan. Yo asocio las aristas con el lomo de un libro. Elementos de un prisma. Vamos a observarlos de manera gráfica. Tenemos un prisma rectangular o cuadrangular. Recordemos que se clasifica así, ya que su polígono de base es un cuadrado. Entonces tenemos las bases con polígonos cuadrados. Tenemos la arista. Tenemos la cara lateral y las vértices, que son las esquinas. De igual manera, la altura, que es comprendida de base hasta la otra base. Las pirámides tienen una sola base con forma de polígono, que puede ser un triángulo, un cuadrilátero o un pentágono. Sus caras laterales tienen forma de triángulo y se unen en un vértice llamado cúspide. Entonces, si observamos, la diferencia entre los prismas y pirámides son sus bases y que las pirámides tienen cúspide. Al igual que los prismas, se clasifican según el polígono de sus bases. Algunas son la pirámide triangular, la pirámide cuadrangular, la pirámide pentagonal, la pirámide hexagonal. Si nos fijamos, la primera tiene un polígono de base que es el triángulo. La segunda, el polígono de base, es un cuadrado. La de color verde, el polígono de base, es un pentágono. Y por último, tenemos como polígono de base un hexágono. Elementos de una pirámide. Está la vértice en común, que se conoce como cúspide y que es la puntica de la pirámide. Allí se encuentran todas las aristas laterales. La altura, que es la longitud desde la base hasta la cúspide. Tenemos el apotema, que es la altura de una de sus caras. La base es un polígono cualquiera, en este caso es un pentágono. Como es un pentágono, tenemos una pirámide pentagonal. Y la cara lateral, que siempre van a ser triángulos. Ahora vamos a ver los poliedros regulares. Son los poliedros que tienen todas sus caras congruentes o iguales.
Estos son. Entonces tenemos el tetraedro. Tiene 4 caras y todos son triángulos regulares, es decir, triángulos equiláteros. Tenemos el octaedro. Tiene 8 caras que son también triángulos equiláteros. Tenemos el icosaedro. 20 caras que también son triángulos equiláteros. Tenemos el cubo. Sus 6 caras son cuadrados. Tenemos el dodecaedro. 12 caras que son pentágonos regulares. Esos son los poliedros regulares. Ahora veamos un poco sobre los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Los cuerpos redondos son, si observamos, el cono es la revolución de un triángulo rectángulo al girar sobre su eje. El cilindro es la revolución de un rectángulo cuando gira alrededor de un eje. La esfera es la revolución de un círculo que gira a través de su diámetro. El diámetro es el eje. Elementos de los cuerpos redondos. Entonces, el cilindro tiene 2 bases circulares y una superficie curva. El cono tiene una base circular y una superficie lateral curva. Vemos que, al igual que la pirámide, tiene una vértice que es una puntica. Una esfera tiene todas sus superficies curvas, pero en la esfera también podemos observar un punto de centro, el radio, que es la medida desde el centro a cualquiera de sus costados, y el diámetro, que es la medida de extremo a extremo. Algunos planos de los cuerpos geométricos son, vemos el plano del tetraedro, en donde tenemos 4 triángulos equiláteros. Vemos las 6 caras del cubo, que son cuadrados. Vemos el plano del octaedro, los 8 triángulos equiláteros. El dodecaedro, que nos muestra los pentágonos regulares. El icosaedro, que nos muestra los 20 triángulos regulares o equiláteros. Vemos el prisma pentagonal, sus caras son paralelogramos y la base es un pentágono. Vemos la pirámide hexagonal, sus caras son triángulos y su base es un hexágono. Vemos el cilindro, donde podemos visualizar las 2 bases que son círculos y su superficie curva que estará formada por un rectángulo. Observamos el cono con una base circular y una superficie curva. Si observas en tu entorno, encontrarás diversos cuerpos geométricos. Un balón, la lata de la gaseosa, las lámparas, los edificios, etc. Copia de manera resumida los conceptos en tu cuaderno. Guíate con las indicaciones dadas en el blog.